Alicante registra la menor incidencia de COVID desde finales de agosto y uno de los menores índices de toda España. Y es que la Comunidad Valenciana está registrando unos índices muy bajos de manera general, salvo en algunas zonas puntuales. Los contagios caen a 95 casos por 100.000 habitantes, la segunda cifra más baja de España. Repuntan los ingresos en la provincia de Alicante, que enlaza 3 días sin muertes. El equipo de gobierno de Alicante aprueba una ordenanza de convivencia cívica para sacar de las calles a mendigos, gorrillas y prostitución. Además, también se regularán otros comportamientos como ir sin camiseta por la calle, obstruir el tráfico, malabares en semáforos, venta de pañuelos, escupir, orinar, tirar colillas o papeles al suelo o no recoger los excrementos de los perros. Esta nueva ordenanza, que irá al pleno de este mes de octubre, pretende preservar los espacios públicos, fomentar una mejor convivencia entre sus ciudadanos y un mayor civismo, así como actuar contra la mendicidad ilegal y coactiva y contra la prostitución. El cierre de pubs y discotecas en el debate público local alicantino. El bipartito culpa al Consell y reclama medidas para que puedan abrir y seguir haciendo negocio y trabajando los propietarios de este tipo de locales, y la oposición les reclama que actúen desde el Ayuntamiento de Alicante, otorgando licencias express para que puedan trabajar pubs y discotecas en la ciudad. ¿Quién paga la factura del wifi, del ordenador, las reparaciones o quién se hace cargo del material de trabajo? Entra en vigor la ley que regula el teletrabajo en toda España. La Comunidad Valenciana sigue mejorando sus cifras de la pandemia. Según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada de la enfermedad se sitúa en 95 casos por 100.000 habitantes, la segunda mejor tasa de España. Aquí en la provincia de Alicante, uno de los mejores datos es que no se registran fallecimientos a causa del COVID-19 desde el pasado viernes, con un balance total de 587 defunciones desde que empezó la pandemia el pasado mes de marzo. Que el índice de la tasa de incidencia del COVID en la ciudad de Alicante es de las más bajas que hay, por debajo de 100, es importantísimo eso, y yo creo que eso está debido a la responsabilidad de los ciudadanos alicantinos y en el gran trabajo también que la policía local está realizando con todas estas medidas. Yo ahora vas por la calle y la mayoría de la gente usa sus mascarillas y mantiene su distancia social. El dato más preocupante es que siguen aumentando los ingresos hospitalarios. Desde el pasado viernes hay 24 personas más ingresadas en los hospitales de la provincia, hasta un total de 159. Eso sí, desciende levemente la cifra de personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos, de las 35 que había el viernes a 30 en la jornada del lunes. En las últimas horas se ha dado de alta a 16.068 pacientes con coronavirus en la provincia de Alicante. Ir sin camiseta por la calle, obstruir el tráfico, malabares en semáforos o venta de pañuelos, escupir, orinar, tirar colillas o papeles al suelo, no recoger los excrementos de los perros, deteriorar monumentos históricos, promover, demandar o ejercer la prostitución en las calles, fomentar la mendicidad con menores o con personas discapacitadas y participar en carreras o competiciones en espacios públicos que perturben la convivencia. Estas son algunas de las prácticas prohibidas en la nueva ordenanza de convivencia cívica que este martes se ha aprobado en Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Alicante y que se llevará a pleno a finales de este mes para su debate y aprobación definitiva. Con la nueva ordenanza de convivencia cívica, el Ayuntamiento de Alicante pretende evitar imágenes como estas: personas pidiendo en las puertas de supermercados o en los semáforos, que pueden llegar a ser molestas por la insistencia o las coacciones que en ocasiones ejercen sobre los viandantes. Las herramientas de las que quiere disponer el Ayuntamiento con esta ordenanza son herramientas sociales para procurarles un techo, también alimentos, pero también herramientas coercitivas para dotar a la policía local de más poder para intentar que las calles de Alicante no ofrezcan esta imagen. El Ayuntamiento busca con esta normativa dar protección social a las personas necesitadas a través de la intervención de los servicios sociales y tener una herramienta eficaz de actuación jurídica
para que la policía local pueda intervenir y solucionar problemas que supongan perturbaciones de la convivencia de los vecinos. Con esta nueva ordenanza se pretende preservar los espacios públicos, fomentar una mejor convivencia entre sus ciudadanos y un mayor civismo, así como actuar contra la mendicidad ilegal y coactiva. Creemos que esta es una buena ordenanza que hemos impulsado para resolver conflictos ciudadanos, garantizar la convivencia cívica, actuar contra la mendicidad ilegal, coactiva, con violencia o intimidación, evitar actividades de explotación sexual, actuar y responder sobre actitudes coactivas o de acoso, así como conductas vandálicas. Y, lógicamente, esto conlleva el poder cuidar y respetar de nuestros espacios públicos. El Ayuntamiento de Alicante busca con esta normativa dar protección social a las personas necesitadas a través de la intervención de los servicios sociales y tener una herramienta eficaz de actuación jurídica para que la policía local pueda intervenir y solucionar problemas que supongan perturbaciones de la convivencia entre los vecinos. Esta ordenanza recoge en el capítulo 4 el modo de actuar y las sanciones para las prácticas de mendicidad coercitiva. Este capítulo pretende proteger a las personas que se encuentren en Alicante frente a conductas que adoptan apariencia de mendicidad insistente, coactiva, intrusiva o agresiva, así como organizada. También hacer frente a cualquier otra forma de mendicidad que directa o indirectamente utilice a menores, personas con diversidad funcional o animales como reclamo. Desde la oposición se muestran escépticos con esta ordenanza. El Partido Socialista pide que primero se construyan albergues antes de sacar a las personas sin hogar de las calles. Que me digan, si no se recoge en esa ordenanza, cómo se va a solucionar el problema de las personas que a día de hoy están en la calle. Si el año pasado, en 2019, habían ya aproximadamente 350 personas, y a partir de la pandemia y a posteriori hay más personas en la calle, ¿cómo van a retirar la mendicidad? ¿Dónde las van a coger? Los concejales de Compromís reclaman que se modere el lenguaje y no se trate a las personas sin techo como potenciales delincuentes. Hombre, lo primero es que vayamos renovando un poquito el lenguaje. Que no hablemos de mendigos, pues nos recuerda a vagos y maleantes. Por favor, que vayamos un poco hablando de personas sin hogar, de personas empobrecidas, de personas vulnerables, porque si no, nos va a hablar esto a lo que nos solía la ordenanza de la señora Castedo, y por ahí no nos van a encontrar. No podemos mirar para otro lado, como hizo el tripartito en esta ciudad, y dejar que los problemas sean de los vecinos. Queremos solucionar la mendicidad ilegal, las mafias organizadas y las acampadas ilegales. Y lo vamos a hacer de la mano de los servicios sociales, acompañando y ofreciendo ayuda, estudiando cada caso, ofreciendo prestaciones si las necesitan, así como ayudas para tratar las adicciones. A los mendigos, lógicamente, lo que se les va a instar es a acudir a los servicios sociales. Lo que no van a poder hacer es libremente seguir como hasta ahora. El equipo de gobierno lleva trabajando en el borrador de esta ordenanza durante más de un año. Se ha basado en el modelo de la Federación Española de Municipios y Provincias, aprobado en muchos ayuntamientos de España, con el consenso mayoritario de todos los grupos políticos. Esta ordenanza supone también una herramienta para poder intervenir frente a los gorrillas, esa figura que ha proliferado en determinadas zonas de la ciudad de Alicante y que incomoda e inquieta a los vecinos, especialmente en las zonas donde se producen insistencias o extorsiones para que el conductor pague por aparcar, cuando no hay establecido un pago por estacionamiento. La Ordenanza de Convivencia Cívica, en su capítulo 5, regula la utilización del espacio público para el ofrecimiento y demanda de servicios sexuales, con el objetivo de evitar actividades de explotación sexual en la ciudad y prohibiendo las prácticas sexuales y el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de servicios sexuales en la vía pública de Alicante, cuando estas prácticas afecten a la convivencia ciudadana. Sobre el capítulo 5 de la utilización del espacio público para el ofrecimiento y demanda de servicios sexuales. Este capítulo tiene como objetivo luchar contra la prostitución, preservando los espacios públicos como lugares de convivencia
civismo e igualdad, evitando actividades de explotación sexual que difundan una imagen del ser humano como mero objeto sexual y perturben la convivencia social. Se prohíben las prácticas sexuales y el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirectamente de servicios sexuales en la vía pública cuando estas prácticas afecten a la convivencia ciudadana. La ordenanza tipifica los tipos de infracciones que conllevan el incumplimiento de la normativa con un cuadro de sanciones leves, graves y muy graves que oscilan entre los 210 euros y los 3.000 euros. Que esto no es cuestión de multar o de sancionar a las prostitutas. Yo creo que tanta responsabilidad tiene una parte como otra, incluso la otra parte quizás tenga más responsabilidad, puesto que sin la demanda seguramente no habría oferta. Y en eso vamos a actuar, lógicamente. Los partidos de la oposición critican que se pretendan aplicar medidas coercitivas e imponer multas a quien ejerce la prostitución y reclaman otras maneras de resolver este problema, aunque el edil de Seguridad insiste en que la ordenanza recoge otras formas. Volvemos otra vez a castigar a los indefensos y a los colectivos más vulnerables de Alicante. Volvemos otra vez a castigar a las prostituidas, es decir, revictimizamos a las mujeres que son obligadas a ejercer la prostitución y luego les multaremos. Y hay varias preguntas que me surgen. Primero es cómo se van a pagar esas multas, no solo de las prostitutas, sino también de los mendigos. Y luego el señor José Ramón González ha hablado de planes y de inserciones. Entonces, ¿por qué esto se lleva a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana? Esta ordenanza, al final, lo que está haciendo es perseguir a los grupos más vulnerables, no está combatiendo realmente esa necesidad con políticas públicas efectivas, y es un poco la preocupación que nos queda, que al final se está persiguiendo a las personas que peor lo están pasando en nuestra ciudad. Y bueno, si hablamos del tema de la prostitución, pues creo que el señor González lo ha dejado claro, lo que pretenden es esconderla. Pretenden sancionar a prostitutas, a puteros, pero lo que quieren es sacarla de las calles. No están poniendo el foco en ponerle una solución, sino en la persecución. Y nos parece absolutamente intolerable, me lo comentaba hace un momento mi compañero Rafa Mas, poner a la misma altura a las mujeres que son explotadas sexualmente contra los puteros que buscan este tipo de servicios. Que se les ponga en el mismo nivel a estas alturas del siglo XXI nos parece absolutamente deleznable. Veremos a ver cómo está todo esto recogido en la ordenanza. Pero aquí no se trata de sancionar a las prostitutas, lo que se trata es de ver esas situaciones y sobre todo, como he dicho, no sé si he hecho hincapié en la solicitud. Hasta ahora siempre iba orientado todo hacia el tema de la prostituta. Bueno, pues hay que actuar también en quien pide esos servicios. Lógicamente, en esta ordenanza también se verá contemplado esa situación. El cierre de los establecimientos hosteleros vinculados al sector del ocio nocturno sigue generando debate en el Ayuntamiento de Alicante, después de que la Generalitat haya prorrogado el decreto con restricciones horarias que se dictó a mediados de agosto para reforzar las medidas de prevención frente a contagios por coronavirus. Mientras la oposición le exige al equipo de gobierno que ponga soluciones sobre la mesa para favorecer la actividad laboral del sector de la hostelería aquí en Alicante, por ejemplo, permitiendo que puedan abrir sus terrazas al igual que hacen los bares y las cafeterías hasta la 1 de la madrugada, el bipartito dice que el Consell no escucha sus peticiones para favorecer la actividad laboral del ocio nocturno en Alicante. Sabes, hay agravios comparativos, no es lo mismo la gente del centro, si cambia de licencia luego no puede volver a ser un pub. Bueno, pues vamos a intentar facilitar que creo que esto se puede hablar y se puede negociar, y eso es lo que estamos esperando de la Consellería de Sanidad. De todas maneras, también tengo que decir que el Gobierno municipal se está reuniendo al respecto para buscar alguna solución. Como has comentado, lo hacen otros ayuntamientos, pero nosotros vamos a ver al respecto cuál es la solución mejor que podemos aportar a este problema. Se habla otra vez de que es la Consellería de Sanidad
la que debe de dar soluciones al problema del ocio nocturno, en ningún caso. La Consellería de Sanidad lo que tiene que hacer es dar soluciones al problema sanitario al que nos estamos enfrentando la Comunidad Valenciana y, por supuesto, la ciudad de Alicante. Pasan los días y el sector hostelero de Alicante está al borde de la desaparición. Reclaman coordinación con las autoridades sanitarias para el diseño de medidas para el funcionamiento seguro del sector. Además, consideran que si no se les ayuda, el sector de la hostelería en Alicante se vería abocado a desaparecer. La Guardia Civil ha desalojado una fiesta ilegal en una finca de El Campello, donde fueron identificadas y denunciadas por infringir la normativa para la prevención de la COVID-19 un total de 89 personas, entre 25 y 45 años, que habían asistido desde las provincias de Murcia y Almería. También se ha denunciado a varios asistentes por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes y por portar armas blancas en espacios públicos. El evento, que se promocionaba a través de las redes sociales, estaba programado para 2 días y se esperaba que acudieran unas 200 personas. La Guardia Civil está llevando a cabo una investigación para identificar al promotor del evento y ha constatado que se vendían entradas a un precio que oscilaba entre 30 y 50 euros. El Ayuntamiento de Petrer ha lanzado un rap dirigido a escolares para concienciar sobre los peligros del coronavirus y la necesidad de frenar los contagios, cuyo autor es un joven de la localidad, Raúl Vicente, que actualmente cursa estudios hispánicos en la Universidad de Valencia. La iniciativa ha partido de la concejala de Educación Sabina Sendra, quien ha declarado que necesitan concienciar a la gente joven de las medidas sanitarias para que no haya rebrotes. Solo casi 1 millón de vidas y las que vendrán, porque no le afecta a los chiquillos. El rap se difundirá ahora en los grupos de WhatsApp, en las asociaciones de padres y madres de alumnos, entre los directores y profesores, así como en redes sociales, con el fin de que llegue a los escolares. El autor ha explicado que la canción pretende poner el énfasis en la actual situación sanitaria por la crisis de la COVID-19. La alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, ha destacado la importancia de llegar al público joven y evitar los contagios sociales, una de las preocupaciones de los sanitarios. El rap se suma a la campaña Petrer Unidos contra los rebrotes, en la que participan médicos y profesionales sanitarios, policías, miembros de Cruz Roja, del Departamento de Servicios Sociales, profesores y personal de la empresa municipal Semupe, entre otros participantes. A nadie le gusta esta situación, por eso debemos pararla. Alicante registra la menor incidencia de COVID desde finales de agosto y uno de los menores índices de toda España. Y es que la Comunidad Valenciana está registrando unos índices muy bajos de manera general, salvo en algunas zonas puntuales. Los contagios caen a 95 casos por 100.000 habitantes, la segunda cifra más baja de España. Repuntan los ingresos en la provincia de Alicante, que enlaza 3 días sin muertes. El equipo de gobierno de Alicante aprueba una ordenanza de convivencia cívica para sacar de las calles a mendigos, gorrillas y prostitución. Además, también se regularán otros comportamientos como ir sin camiseta por la calle, obstruir el tráfico, malabares en semáforos, venta de pañuelos, escupir, orinar, tirar colillas o papeles al suelo o no recoger los excrementos de los perros. Esta nueva ordenanza, que irá al pleno de este mes de octubre, pretende preservar los espacios públicos, fomentar una mejor convivencia entre sus ciudadanos y un mayor civismo, así como actuar contra la mendicidad ilegal y coactiva y contra la prostitución. El cierre de pubs y discotecas en el debate público local alicantino. El bipartito culpa al Consell y reclama medidas para que puedan abrir y seguir haciendo negocio y trabajando los propietarios de este tipo de locales, y la oposición les reclama que actúen desde el Ayuntamiento de Alicante, otorgando licencias express para que puedan trabajar pubs y discotecas en la ciudad. ¿Quién paga la factura del wifi, del ordenador, las reparaciones o quién se hace cargo del material de trabajo? Entra en vigor la ley que regula el teletrabajo en toda España.
Entra en vigor la nueva regulación del teletrabajo aprobada en Consejo de Ministros el pasado 22 de septiembre y acordada con patronal y sindicatos. Se trata del Real Decreto Ley 28/2020 de trabajo a distancia, aprobado hace 20 días en el Boletín Oficial del Estado. Contiene las normas que regirán el teletrabajo en España, que no contaba con una regulación específica. El objetivo, proporcionar un marco de derechos que satisfagan, entre otros, su carácter voluntario y reversible, o el principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales. El Real Decreto Ley fija la necesidad de firmar un acuerdo con el empleado que vaya a trabajar a distancia más del 30% de la jornada semanal durante un periodo de 3 meses y obliga al empresario a pagar los gastos en los que puede incurrir el empleado. Las empresas deberán recoger la ley en un convenio o acuerdo colectivo en un plazo de 1 año o en un máximo de 3, en caso de así acordarlo con los representantes de los trabajadores. La normativa no se aplicará al trabajo a distancia desplegado con motivo de la COVID-19, a excepción de la cuestión de los medios necesarios, que sí deberá proporcionar la empresa, mientras que se deja a la negociación colectiva compensar o no los gastos y cómo hacerlo. España es la economía avanzada más golpeada por la pandemia. El Fondo Monetario Internacional dibuja en su informe de perspectivas económicas globales un desolador paisaje económico en el que España es la peor parada, con una caída estimada del Producto Interior Bruto del 12,8% para este año, y no se recuperará hasta niveles previos a la pandemia hasta 2023. Es un retroceso aún mayor del esperado por el Gobierno, que estimaba un 11,2% de caída para 2020, y se explica, según el Fondo Monetario Internacional, por la intensidad de la pandemia en el país, por su actividad económica basada de forma importante en 2 de los sectores más afectados, el turismo y la hostelería, y por la presencia de muchas pequeñas y medianas empresas que son las más vulnerables. Para el conjunto de la zona euro, el fondo pronostica una caída de la economía del 8,3% para este año, 1,9 puntos porcentuales mejor de lo esperado en junio. Por detrás de España se sitúan Italia con una contracción del 10,6%, Francia con una contracción del 9,8% y Alemania con una caída del 6%, una situación atribuible en todos los casos al impacto de la pandemia por la COVID-19. Un histórico desplome que está lejos de terminar, según el organismo, y cuyo golpe solo amortigua una sorprendente recuperación en China, que será la única gran economía que crezca este año, y lo hará un 1,9%. La economía mundial caerá un 4,4%, una cifra muy similar a la caída de Estados Unidos, que se estima en un 4,3%, una cifra considerablemente más optimista que la de junio, que la situaba en el 8%. También mejoran las perspectivas para América Latina y el Caribe, cuyo desplome se espera en el 8,1%. Son las que más varían y se llevan incluso a juego con la indumentaria, pero a veces no cumplen los requisitos. Son las mascarillas higiénicas, las de tela. El Ministerio de Consumo va a dictar una orden que diga cómo deben ser y cómo debe ser su etiquetado. El texto que prepara Consumo dirá con exactitud los lavados que puede soportar la mascarilla antes de perder su eficacia. Además, se prohibirán dibujos o indicaciones que den lugar a engaño sobre el tipo de mascarilla. También se regulará el uso de los filtros para esa mascarilla. La norma sancionará el incumplimiento en el etiquetado, envasado y publicidad. El objetivo, que las mascarillas realmente protejan frente al coronavirus. Eso siempre y cuando se pongan como hay que ponerlas. Cristiano Ronaldo positivo en coronavirus. El internacional portugués dio positivo en una prueba de COVID-19 y abandonará la concentración de la selección de Portugal, con la que iba a enfrentarse a la de Suecia este miércoles. La Federación Portuguesa de Fútbol informó este martes en un comunicado del positivo del jugador, que dicen está bien, sin síntomas y en aislamiento. Después del positivo de Ronaldo, el resto de jugadores de la selección de Portugal pasaron pruebas este martes y todos los resultados fueron negativos. Tras conocerse el positivo, está en el punto de mira esta foto, la que Cristiano compartió el lunes por la noche en su perfil de Facebook. Un selfie de la cena de todos los futbolistas de la selección, con Ronaldo en primer plano, con la leyenda "Unidos dentro y fuera del campo".
Alicante registra la menor incidencia de COVID desde finales de agosto y uno de los menores índices de toda España. Y es que la Comunidad Valenciana está registrando unos índices muy bajos de manera general, salvo en algunas zonas puntuales. Los contagios caen a 95 casos por 100.000 habitantes, la segunda cifra más baja de España. Repuntan los ingresos en la provincia de Alicante, que enlaza 3 días sin muertes. El equipo de gobierno de Alicante aprueba una ordenanza de convivencia cívica para sacar de las calles a mendigos, gorrillas y prostitución. Además, también se regularán otros comportamientos como ir sin camiseta por la calle, obstruir el tráfico, malabares en semáforos, venta de pañuelos, escupir, orinar, tirar colillas o papeles al suelo o no recoger los excrementos de los perros. Esta nueva ordenanza, que irá al pleno de este mes de octubre, pretende preservar los espacios públicos, fomentar una mejor convivencia entre sus ciudadanos y un mayor civismo, así como actuar contra la mendicidad ilegal y coactiva y contra la prostitución. El cierre de pubs y discotecas en el debate público local alicantino. El bipartito culpa al Consell y reclama medidas para que puedan abrir y seguir haciendo negocio y trabajando los propietarios de este tipo de locales, y la oposición les reclama que actúen desde el Ayuntamiento de Alicante, otorgando licencias express para que puedan trabajar pubs y discotecas en la ciudad. ¿Quién paga la factura del wifi, del ordenador, las reparaciones o quién se hace cargo del material de trabajo? Entra en vigor la ley que regula el teletrabajo en toda España. La Comunidad Valenciana sigue mejorando sus cifras de la pandemia. Según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada de la enfermedad se sitúa en 95 casos por 100.000 habitantes, la segunda mejor tasa de España. Aquí en la provincia de Alicante, uno de los mejores datos es que no se registran fallecimientos a causa del COVID-19 desde el pasado viernes, con un balance total de 587 defunciones desde que empezó la pandemia el pasado mes de marzo. Que el índice de la tasa de incidencia del COVID en la ciudad de Alicante es de las más bajas que hay, por debajo de 100, es importantísimo eso, y yo creo que eso está debido a la responsabilidad de los ciudadanos alicantinos y en el gran trabajo también que la policía local está realizando con todas estas medidas. Yo ahora vas por la calle y la mayoría de la gente usa sus mascarillas y mantiene su distancia social. El dato más preocupante es que siguen aumentando los ingresos hospitalarios. Desde el pasado viernes hay 24 personas más ingresadas en los hospitales de la provincia, hasta un total de 159. Eso sí, desciende levemente la cifra de personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos, de las 35 que había el viernes a 30 en la jornada del lunes. En las últimas horas se ha dado de alta a 16.068 pacientes con coronavirus en la provincia de Alicante.